Le puse como título de esta predicación el Don't Worry, no te preocupes. Y lo puse en inglés porque me acuerdo que en alguna ocasión mis papás visitaron Luisiana, la primera vez que pasamos a Estados Unidos como familia, y de regreso, más bien cuando estábamos en Luisiana, nos llevaron a un Cracked Barrel. Y en el Cracked Barrel compramos un pescadito que se ponía en la pared, y el pescadito tenía un sensor. Cuando pasaba la mano o uno pasaba caminando, detectaba el movimiento y se paraba a la mitad del pescadito y cantaba Don't worry, be happy. Y entonces a veces asustaba en la noche uno caminando y no se acordaba que estaba ahí el pescado, el pez, ¿verdad? Y pasaba uno y Don't worry, be happy. Ay, asustaba y hacía que uno se preocupara. Pero vamos a hablar hoy acerca de la preocupación. Acabamos de tener unos cultos que fueron de mucha bendición, de avivamiento. Los hermanos hablaron de diferentes formas y el Señor habló a través de ellos de diferentes formas. Y la cuestión es que el avivamiento no es algo que nada más viene en un momento cuando le decimos al Señor avívame ahorita y luego se va, sino que es algo que tenemos que cultivar. El avivamiento debería ser el estado normal en el que el cristiano vive. El cristiano debería vivir en constante avivamiento, en constante llenura del Espíritu Santo, en constante santidad. Pero hay varias cosas que muchas veces nos quitan el gozo, nos quitan la entrega, nos quitan el desenfoque del Señor, y uno de esos es la preocupación. ¿Sí? El afán. De hecho, me llamó mucho la atención que en el verano pasado, antepasado, salió una película que se llama Intensamente, la segunda parte. Esta historia trata de una jovencita que en la primera película tiene 11 años y entonces están desarrollando nuevos sentimientos en su vida, en su corazón, y entonces ella se llama Riley. Y Riley va a ir a la escuela y empieza a tratar de lidiar con el miedo, con la alegría, con la tristeza, con la furia, con el desagrado. Y así se lleva a cabo esta película donde ella en su mente aprende a no dejarse guiar por sus emociones, sino a tener un balance de sus emociones. Pero luego esta nueva película, la película número 2, trata donde no solamente ella tiene que lidiar con la alegría, con el enojo, con la tristeza, con el desagrado, con el miedo, sino que ahora aparecen varios nuevos sentimientos, y el protagonista de esta película es esa carita que está ahí toda despeinada, que es la ansiedad. Ahora Riley en la película 2 tiene 13 años y está por entrar a la high school. Y entonces ella empieza a tener mucha ansiedad de qué van a pensar los otros niños de ella, si va a poder entrar al equipo de hockey que tanto le gusta, que si va a poder obedecer a sus papás, que si va a poder seguir teniendo buenas calificaciones. Y empieza la ansiedad a tomar control en esta película a tal punto que luego encierra los demás sentimientos, el gozo, la alegría, los encierra, los embotella y no los deja salir. Y es nada más la ansiedad, todo lo que da, pensando las cosas que pueden pasar y pensando a 20, 30 días después, años después, y la empieza a controlar. Y uno se ríe y uno aprende y uno ve esta película y se entretiene. La fuimos a ver con nuestros niños, pero lo que me llama la atención es que esta película no está lejos de la verdad. Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen ansiedad, están sufriendo de ansiedad, algo que era lo que experimentaban los adultos ya cuando empezaban a trabajar, a tener hijos, que podían pensar a tener agobiamiento, estrés, ansiedad. Ahora nuestros niños lo tienen. De hecho, una revista de psicología publicó hace ya casi 15 años que el niño promedio de hoy, o sea, hablando de niños de hasta 12 años, tiene el mismo nivel de ansiedad que los pacientes psiquiátricos de 1950. Nuestros niños están experimentando ansiedad, se están mordiendo las uñas, tienen la ansiedad de que cuando van a ir a la escuela, el primer día de escuela, nuestros niños experimentan ansiedad, los experimentan ansiedad por los cambios de sus cuerpos, de las hormonas, de los nuevos desafíos, de que cada vez tienen que tener más responsabilidad. Yo me acuerdo cuando era diferente, cuando yo era niño, hace unos 2 años apenas, 3 años atrás, que salía de la escuela como a la 1 y de ahí el mundo era nuestro. A escalar árboles toda la tarde, a ensuciarse, a jugar canicas, a ir a tocar a los amigos, a ver si podían salir a jugar, a hacer un montón de cosas hasta que era tiempo de la cena y venir y bañarse. Hoy nuestros niños salen a las 3:45. Mis hijos que tienen que subirse al autobús y esperar a su mamá en el trabajo llegan a la casa al menos a las 4:30.
Y de ahí nos tenemos que ir al deporte, a la práctica el lunes, y el juego el martes, y el miércoles al culto, y el jueves a la otra actividad, y el viernes y el sábado. Y están saturados de actividades, están saturados de estrés y de que tienen que sacar buenas calificaciones para lograr esto y para meterse al equipo. Y cuando acaba un deporte, viene el otro, y que hay que ir, y hay que viajar a tal ciudad, y hay que llegar, y hay que comprar estos tenis. Y ella no quiere esos tenis de Walmart, quiere los que venden en la academia, los más caros. Y empiezan nuestros hijos a tener una ansiedad que nosotros no tuvimos, que nosotros no experimentamos. Y toda esa ansiedad nos va quitando el gozo, nos va robando el enfoque de lo que verdaderamente importa en esta vida. Por eso tenemos que aprender a lidiar con esta ansiedad, con el afán. ¿Saben qué? Hace mucho tiempo yo en una predicación felicitaba cuando estaba predicando en Matamoros, México, a la congregación porque México había obtenido el primer lugar en diabetes en todo el mundo. Pues déjenme felicitarlos hoy ustedes aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos es la nación más ansiosa de todo el mundo. En Estados Unidos es donde hay más ansiedad en todos los países. En países subdesarrollados, lo que se llama de tercer mundo, tienen 5 veces menos ansiedad que nosotros. Y muchos de nosotros lo experimentamos cuando vamos a nuestros países de regreso y dice uno, ay, como que aquí se vive más tranquilo, ¿verdad? ¿A poco no? De hecho, se ha demostrado que muchas de esas personas que viven en países donde la ansiedad no es tan grande como aquí en Estados Unidos, cuando emigran a Estados Unidos, adoptan la ansiedad así de rápido. Por el ritmo al que vivimos, por el estándar que se nos pide, por el deseo de lograr aquel sueño americano por el cual vinimos. Y entonces se incrementa la ansiedad, de hecho, y se incrementan las enfermedades que vienen con la ansiedad. De hecho, la ansiedad, hablándola como una enfermedad psicológica, es la número 1 en Estados Unidos. Después viene la adicción al tabaco y el alcohol. Y lo triste es que la ansiedad va produciendo en nosotros problemas digestivos. Problemas digestivos, problemas en la piel, problemas, aún yo he conocido personas que la ansiedad les ha dado tan fuerte que no han podido mover sus piernas, ¿sí? Dolores de cabeza, la presión se eleva, viene el colesterol. Entonces puede decir, no es que esté gordo, el problema es que estoy estresado, ansioso, ¿verdad? Y es que es la verdad, la misma ansiedad nos puede producir obesidad. La ansiedad no es para nuestro cuerpo no fue diseñado para vivir en ansiedad. Y sin embargo nosotros la hemos adoptado, y no solamente la hemos adoptado, a veces la cobijamos. Yo recuerdo una hermana allá en Matamoros que me decía, pues a mí me piden las cosas, ¿verdad? Era costurera. Y me dice, y yo me espero 2 noches antes de que sea la fecha para entregar, porque yo trabajo mejor bajo presión. Y muchas veces pensamos que trabajar bajo presión nos ayuda para nosotros, para dar lo mejor de nosotros, pero no es así. De hecho, aquí en Estados Unidos, en 1997, se gastaban $900 millones en ventas de antidepresivos o de calmantes como el Xanax y el Valium. $900 mil millones al año aquí en Estados Unidos. $900 mil millones al año, en 1997. 2004, hace 20 años, subió a $2.1 billones. Los que se gasta la gente comprando medicamentos para no sentir tanta ansiedad, para bajar los niveles del estrés. Irónicamente, hermanos, vivimos en el país que más acceso tiene a agua potable, a televisión, al internet, a los recursos, a la comida, e irónicamente vivimos más estresados, más preocupados. ¿No es así? Y en muchos otros lugares donde no tienen acceso a tanta comida, donde no tienen acceso a tanto dinero, a tanto trabajo, a tantos recursos, al agua, a todo eso, viven menos estresados y ansiosos que nosotros. Vivimos en un país que tiene libertad y que no es un país en guerra. Y aún así, muchos países que están en guerra tienen menos estrés que nosotros aquí en Estados Unidos. Porque hemos adoptado la ansiedad en nuestras vidas y no solamente nos afecta a nosotros físicamente, familiarmente, nos afecta espiritualmente. Entonces, hay algo en nuestro estilo de vida que tiene que cambiar. Hay algo en nuestra fe que tiene que traernos algo que nos ha robado, la calma y la serenidad. Y me da
un poco de respeto predicar de esto porque yo he sufrido de ansiedad. Y yo conozco lo que es tener noches en las que no puedes dormir porque estás pensando en lo que puede pasar mañana. Y muchas veces no es una noche, son 2 noches, son 3 noches, son semanas. Y te levantas, ves a tus hijos, ves a tu esposa durmiendo y tú quisieras dormir, te volteas, tomas una pastilla y no puedes dormir por esa ansiedad. He llegado al punto de pensar muchas veces por la ansiedad que mi familia estaría mejor sin mí. Porque yo no he sido capaz de lograr lo que yo quiero lograr. Porque no he sido capaz de obtener lo que yo quisiera obtener, darles lo que yo quisiera darles. Y en mi mente esa ansiedad ha llevado a tener pensamientos de que ¿para qué vivir? Sería bueno tener un seguro de vida y accidentarme y entonces que mi familia tenga dinero y que no me tenga a mí. La ansiedad nos puede llevar a escuchar las voces del enemigo en nuestras cabezas. De hecho, en cierta ocasión, antes de irnos todavía, empecé a tener problemas digestivos y me querían quitar el apéndice y fuimos con un doctor en México que también es pastor y me dice, pues sí, estás teniendo problemas en el apéndice, estás teniendo problemas en los intestinos, pero todo es estrés. Dices, simplemente estrés. Yo puedo quitarte ahorita la vesícula, pero yo creo que necesitas bajarle al estrés. Y le dije, ok, ¿cómo le hago para que ya no sufrir de esto? No te estreses. Así le digo, sí. ¿Y cómo? Y dice, bueno, te puedo dar pastillas para dormir, te puedo hacer ejercicio, pero tienes que aprender a dejar todo en las manos de Dios. Y Pablo escribe algo parecido así, miren, cuando le escribe Filipenses 4:6 le dice a la iglesia, no se inquieten por nada. Qué fácil, dirá, ¿verdad? Pablo, ¿sí? ¿Cuál es el secreto, Pablo, para no vivir en ansiedad? Pues no se afanen por nada. No se preocupen por nada. Por nada. Claro que ahorita nos va a dar un poquito más a lo que se está refiriendo. Pero aquí la palabra inquietud, estar afanados, viene de una raíz griega que significa ansiedad, preocuparse demasiado, afanarse, afligirse. Y esta misma palabra viene de una raíz griega que significa estar dividido, estar distraído. O sea que cuando dejamos que el afán, la distracción coordine nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nos dividimos, ya no podemos pensar igual, no podemos estar aquí en el culto alabando a Dios porque estamos pensando que a lo mejor mañana no voy a tener trabajo, que no sé si voy a proveer para mi familia, no sé cómo van a estar los demás. Nuestra mente se divide, nuestras prioridades se dividen, nos distraemos en la vida de lo que realmente importa. Pero Pablo nos dice, no se inquieten por nada. Hubiera sido más fácil que Pablo nos hubiera dicho, no se inquieten por las cosas que no valen la pena. Eso estaría como que todavía más fácil de hacer. Pero Pablo nos dice, no se inquieten los sábados, no se inquieten los domingos, no se inquieten los lunes, o nada más los fines de semana, o no se inquieten durante vacaciones. Él dice, no se inquieten, no se afanen por nada. Y nada significa en griego lo mismo que en español. Nada. Nada. Nada debería tener la capacidad de quitar de nosotros la fe, la esperanza y el gozo que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Y nada es nada. Pastor, pero ¿qué tal de nuestros hijos? ¿Qué tal no preocuparse por nuestros hijos? Mire, Pablo usa esta misma palabra para escribirle 2 Corintios 11:28, donde les dice, tengo preocupación por las iglesias. Y luego también usa esa misma palabra en 1 Corintios 12:25 para decir que nosotros tenemos que tener cuidado, preocupación por los hermanos en la fe. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí que no nos afanemos por nada, está hablando en un término presente perpetuo. O sea, Pablo no está diciendo que no te importe el futuro de tus hijos. Pablo no está diciendo, como nos manda en 1 Corintios 12:25, que nos preocupemos por los hermanos en la fe. Tenemos que preocuparnos por los hermanos en la fe. Pablo no está diciendo, como en 1 Corintios, que no nos preocupemos por las iglesias. Nos preocupamos por ellas, pero no nos mantenemos en preocupación. No nos mantenemos en afán, en ansiedad. Ese es el pecado. Ese es el problema. El mantenernos en ansiedad y en preocupación. Es bueno ser responsables con las cosas y sobre todo con las cosas de Dios, pero no debemos permitir que la preocupación se mantenga en nosotros.
De hecho, el mismo Señor Jesucristo alguna vez estuvo tan preocupado, escucha esto, tan preocupado por lo que venía, que hasta sudó gotas de sangre. En su cuerpo sucedió algo químicamente que tanta agobia tenía por lo que iba a sufrir, que le pedía al Señor que si fuera posible que no pasara. Era tan difícil porque él podía saber cuánto exactamente iba a sufrir. Él podía saber cómo, a pesar de su sacrificio en la cruz, mucha gente lo iba a menospreciar, lo iba a rechazar, y él podía saber lo que venía, los golpes, el estar desnudo en una cruz, el colgar de una cruz y ser burlado, escupido, golpeado, y él sabía lo que iba a doler, y él estaba preocupado por eso, pero no se mantuvo en un estado de preocupación. De hecho, ¿qué hizo? Lo trajo de rodillas en oración. Y lo trajo de rodillas al Señor, y cuando fue tiempo se paró y enfrentó la vida con fe, enfrentó la vida con esperanza. Así nosotros no podemos evitar sentirnos preocupados por algo, por una enfermedad, por un amigo, por nuestros hijos, por la casa, por los pagos. No podemos evitar preocuparnos, pero sí podemos evitar estancarnos en la preocupación y en la ansiedad. Entonces Pablo nos dice, no se inquieten por nada. Más bien, en lugar de estarse inquietando, teniendo ansiedad, dice, más bien, aquí está la solución, aquí está la medicina. En toda ocasión, así como nada les puede quitar la calma, el gozo, y nada les debe ser causa de ansiedad, todo lo tenemos que traer en oración. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo tráiganlo delante del Señor en oración. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hay un coro bien bonito, cuando estaba leyendo eso se me vino, dice: cuando estés cansado y abatido, ponlo en Facebook, ponlo. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Dilo a Cristo. Porque cuando estamos cansados, abatidos, ¿qué hacemos? No, pues ponlo en Facebook para que sepan, en el Instagram para que vean que cómo estoy. ¿Con qué solución? Y Pablo dice, no, cuando ustedes estén con una petición, tráiganlo al Señor con oración y ruego, presentándoselas ¿a quién? A Dios, porque Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Yo muchas veces, en mi andar cristiano, pensé que muchas veces llegué a poner mis necesidades, mi confianza en las personas. Yo decía, bueno, tal hermano, pues es mecánico y mi carro está descompuesto, entonces, hermano mecánico, ¿por qué no me ayuda a componer mi carro, verdad? Y entonces yo buscaba la ayuda de la persona, del mecánico, y muchas veces me llevaba una decepción, porque estaba yo poniendo mi confianza en el mecánico y no primeramente en Dios. Y el problema es que cuando ponemos nuestra confianza en el mecánico o en la persona, nos perdemos de todas las riquezas que Dios nos puede dar. Si yo hubiera venido a Dios, a lo mejor con mi problema mecánico, Dios me hubiera dicho, acá está el carro, ¿para qué vas con el mecánico? Él me quería dar una solución, pero no, yo vine a buscar la ayuda en la persona y no la busqué en Dios. No, hay personas buenas y hay personas que me han ayudado y yo trato de ayudar a la gente y ustedes ayudan, pero nuestra confianza no debe estar en la bondad de las personas, nuestra confianza debe estar en Dios. De hecho, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, por más bueno que sea el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente tenemos que confiar en Dios. Por eso Pablo nos dice que cuando nos preocupe algo, entonces vengamos en oración. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo repite oración y ruego? ¿No son las mismas cosas? De hecho, la palabra en griego son muy parecidas, pero son diferentes. Porque Pablo lo que quiere hacer es poner un énfasis, que la oración no debe ser algo que nada más sucede, pero es algo que constantemente le traemos al Señor. Un ruego, ¿verdad? Con nuestros hijos, cuando quieren algo, a veces me dice, papá, a ver si me puedes comprar esto. Bueno, pero cuando quieren algo, papá, no me lo puedes comprar. Oye, papá. Y ahí están una y otra vez, hasta que no lo consiguen, o hasta que lo consiguen, perdón, o hasta que consiguen una definitivo no. Dije no y se acabó. Pero están ahí con un ruego, con una súplica. Y lo que Pablo tiene aquí en mente es que muchas veces nos vamos a preocupar por algo, y lo debemos traer a Dios en oración. Y cuando vuelva a venir otra vez ese pensamiento de preocupación, vuelvo a orar, vuelvo a suplicar.
Y mañana que me levante, a lo mejor viene otra vez ese pensamiento, esa ansiedad. Vuelvo a orar, como una medicina, como una pastilla, la oración. Y estoy orando y estoy suplicando constantemente y trayéndoselas al Señor. Él es en quien debe estar nuestra confianza. Él es el que va a escuchar en todo, todo, hermanos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Mi esposa y yo hemos decidido que si vamos a tener una vida de oración, tiene que ser bien temprano en la mañana. Así que nos despertamos mucho más antes de lo que acostumbrábamos para estar orando. Y en la mañana estábamos orando y mi perrita ahorita trae un problema en su piel. Y yo decía, ¿pido o no pido por la perrita? Y me acordé, en todo. En todo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo. Creemos ese hábito, esa disciplina espiritual de traerle todas nuestras peticiones delante del Señor, ¿sí? Y traerlas y dejarlas ahí como el Señor Jesús estuvo angustiado de gran manera, pero trajo sus peticiones, trajo delante del Señor su carga, y una vez que hubo orado, se paró y enfrentó la vida con fe, con esperanza. De hecho, me encontré una ilustración que dice que alguna vez había un hermano que limpiaba la iglesia y empezó a encontrar en la segunda banca una notita hecha dobladita y que decía, José no tiene trabajo, María anda enferma del estómago, no tengo dinero para comer. Y se le hizo raro. La primera vez que vi el papelito lo agarró y lo tiró, pero la siguiente semana cuando vi el papelito y lo leyó, se le hizo raro. O sea, una hermana que anda apuntando el chisme, ¿verdad? Que anda viendo cómo comunicar. Y volvió a pasar la siguiente semana y así, después de varias semanas, casi un mes, le comentó el que limpiaba al pastor. Y el pastor se quedó, ¿qué será esto? ¿En dónde lo estás encontrando? En la segunda banca del lado derecho. Y como eran bautistas, ¿verdad? Se sentaban en el mismo lugar. Entonces dijo, ya sé quién ha de ser. Déjame hablar con la hermana. Y le preguntó a la hermana, ¿ha estado usted dejando papelitos? ¿Se le han estado quedando papelitos ahí? Y sonrió la hermana y le dice, sí, hermano, perdón. Y le dice, ¿qué son? ¿Chismes? ¿O qué? ¿Por qué? Dice, hermano, ¿alguna vez usted predicó que había que traer nuestras peticiones delante de Dios y dejarlas en el altar y no llevármelas a mi casa? Entonces lo que hago es que las escribo y eso me ayuda a recordar que yo ya le traje las peticiones al Señor, mi ansiedad, mis necesidades, y no me las llevo a casa. Confío que el Señor va a hacer. Y así debe ser nuestra petición. ¿De qué me sirve venir delante del Señor, traer mi carga, traer mi maleta y decirle, Señor, mi carga es muy pesada, no sé qué voy a hacer, Señor, te encargo que por favor las soluciones, amén, en ti confío, y la agarro y me voy otra vez para mi casa? Tenemos que venir delante del Señor confiando en que Él es el único que lo va a hacer. Pero miren, noten, hay algo que debe ir acompañado de nuestras oraciones y nuestras peticiones. Dice Pablo, denle gracias. Cuando traigan sus peticiones, denle gracias. Y yo creo que por dos razones. Número uno, el agradecimiento es el estar consciente de los favores. Dios constantemente nos da favores, nos da bendiciones, pero el agradecimiento viene cuando yo me doy cuenta, me detengo a pensar en lo que Dios ha hecho, entonces le agradezco. Cuando no me detengo a pensar lo que Dios ha hecho, entonces no hay agradecimiento en mi corazón. Y la cuestión de la ansiedad y el estrés es que me tiene tan fijado en los problemas, en las necesidades, en mis carencias, que no me permite ver los favores que ya Dios me ha dado. Entonces, cuando venga yo a pedirle a Dios, tengo que agradecerle por las veces que ya me ha respondido mis oraciones. ¿A cuántos de aquí, levante la mano, les ha respondido el Señor antes? ¿Amén? Ustedes le pidieron algo por su familia, por ustedes, y el Señor lo concedió. Y cuando ustedes comienzan a agradecer eso, les va dando las bases para que cuando pidan con fe, porque saben que el Señor ya ha respondido. Y luego, pero a veces se nos olvida que el Señor nos ha dado un hogar, un techo. Yo y mi esposa estamos pidiendo para que algún día el Señor nos permita comprar una casa. Pero mientras no tenemos una casa propia, Dios nos ha dado un techo. Y por eso tenemos que agradecer. Porque tenemos un vehículo para movernos. Porque respiramos. Porque tenemos al lado personas que nos aman. Y empezamos a hacer la lista, hermano. Les aseguro que no vamos a tener problemas para orar 5 minutos. Porque si empezamos a agradecer al Dios, la lista es tan grande que no terminaríamos. Entonces, Dios quiere que toda la gratitud que traigamos, todas nuestras peticiones vengan acompañadas de gratitud. Pero también cuando oremos, una vez que oramos, agradezcámosle al Señor porque, Señor, yo sé que me oíste.
Señor, yo te agradezco porque sé que vas a responder conforme a tu voluntad. Te agradezco porque sé que estás obrando. Y mi petición y mi oración va a ser diferente. Entonces Pablo nos dice que la solución a la ansiedad, la solución a no estar en esa cárcel de la ansiedad es la oración. Traer delante del Señor constante oración, ruegos, súplicas, presentárselas a Dios y darle gracias. Hubo un hombre que se llama David Soper, doctor David Soper, que escribió un libro que se llama Dios es ineludible. Y él dice que la diferencia, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre una prisión y un monasterio? La gente está encerrada en una prisión y un monasterio. Y este escritor dice que la diferencia entre una prisión y un monasterio es que en una se quejan y en la otra agradecen. Los criminales encarcelados pasan todo el momento de su vida quejándose. Y los santos encarcelados pasan su vida dando gracias a Dios. Entonces, dice él, cuando un criminal en la prisión se convierte en santo, acepta a Cristo, entonces una prisión puede convertirse en un monasterio. Porque ahí agradecen y alaban al Señor. Pero cuando un santo renuncia a la gratitud, un monasterio puede convertirse en una prisión. ¡Wow! O sea que muchas veces tú puedes estar en tu casa con la libertad del mundo, no estar en una prisión, pero por no ser agradecido, puedes ser el prisionero de la ansiedad. Y lo que te va a liberar de la prisión de la ansiedad es la gratitud a Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. Y hermanos, esta es la promesa. Esta es la promesa. De que cuando entendemos que la ansiedad no es para nosotros, cuando la preocupación no es para nosotros, cuando aprendemos a venir en oración delante del Señor, dándole gracias, y gracias en todo, por las cosas buenas y por las cosas malas, dice la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque nunca sabemos lo que Dios está obrando por nosotros. A veces decimos, Señor, ¿cómo te puedo agradecer? Porque ahorita no tengo, trabajo o salud, pero tienes la oportunidad de estar con la familia, tienes la provisión, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que tenemos que darle gracias a Dios en todo, en todo momento. Cuando hacemos esto, hermanos, miren lo que pasa en el versículo 7. La paz de Dios. No la paz que ofrece el mundo, no la paz que sientes cuando ya por fin vas a descansar a la cama, no la paz que sientes cuando te dan unos días de vacaciones. Eso es temporal. La paz de Dios. ¿Cómo es esa paz que viene de Dios? Que sobrepasa todo entendimiento. No la vas a poder comprender. No vas a poder entender por qué el Señor, su Santo Espíritu, te comienza a dar paz en medio de la tribulación, en medio de la carencia, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad. La ansiedad muchas veces viene a nuestra vida porque las cosas cambian. Cuando son niños o jóvenes, cambian la escuela, cambia el país donde vive, cambian el lenguaje en el que están asistiendo, cambian de grado, cambian de clases, y todo ese cambio les produce ansiedad, estrés. A nosotros nos empieza a cambiar la espalda y hay una reacción igual, nos empiezan a cambiar las rodillas, nos empieza a cambiar el horario, y todo ese cambio causa estrés, ansiedad en nosotros. Pero gloria a Dios, porque cuando venimos a Jesucristo, que es la roca, nada cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que hizo los milagros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que está con nosotros. Entonces, cuando venimos delante de Él, podemos tener paz en medio de la tormenta, paz en cualquier momento de nuestra vida, paz que no alcanzamos a comprender, que cuidará nuestros corazones. Cuando comienzas a orar constantemente, en vez de tener ansiedad, y a darle gracias a Dios por todo lo que hace y por todo lo que hará, esta paz protegerá tu corazón, protegerá el corazón tuyo, el de tus hijos, tus pensamientos. Pero todo esto solamente en Cristo Jesús. Una persona que no está en Cristo Jesús, por más que piense positivamente, por más que le eche ganas en la vida, por más que se cuide física, emocionalmente, no va a poder experimentar la paz de Dios, porque la paz de Dios solamente viene a través de Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo Jesús,
vas a poder experimentar esta paz, vas a poder venir delante de Él a orar, porque Jesucristo ya rompió la barrera que había entre nosotros y Dios, pero solamente a través del Señor Jesucristo. Hubo un hombre que contó la historia de un abogado que se mudó a Nueva York, y cuando llegó por primera vez a la ciudad, llegó a su hijo pequeño de unos cuantos años a dar paseos en el parque, y al niño le encantaba agarrar a su papá del dedo pequeño. Estaba pequeño y sentía que al tener a su papá agarrado del dedo pequeño podía tener un poquito más de flexibilidad para moverse, para ir. Pero dice que mientras más caminaban siempre esos días, llegaba el punto donde el niño se cansaba o ya no podía sujetar a su papá. Y sabía que no podía correr porque era peligroso andar por el parque. Entonces llegaba el momento donde volteaba y le decía: papá, toma mi mano. Entonces el papá tomaba la mano del niño y el niño ahora se sentía seguro, porque ahora era su padre con su fuerza que lo sostenía y no él sosteniéndose de su padre. Quizá muchos de nosotros comenzamos en nuestro andar cristiano queriendo confiar en nuestras propias fuerzas para sostenernos de Dios. Pero el Señor hoy te dice: toma mi mano. Y cuando estamos de la mano de Dios, nada ni nadie nos va a poder arrebatar de Él.